Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan domingo a domingo en su programa Hablemos un Rato. Les saluda Julieta Róliga. ¿Qué tal, Ulises? ¿Qué tal, Jennifer? Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenos días. Les saluda Jennifer Artola. Y Ulises Huete, gracias por estar un domingo más con nosotros en Hablemos un Rato. Amigos y amigas televidentes, no queremos dar inicio con este programa sin antes felicitar a nuestra compañera de labores, Jennifer Artola. Ella el día de hoy está cumpliendo años. Que la pases muy bien en compañía de toda tu familia. Muchas gracias. Felicidades, Jennifer. Gracias, Ulises. Gracias, Julieta. Y así es, son 22 añitos, así que a celebrarlo, ¿no? Qué bueno, Jennifer. Amigos y amigas televidentes, en esta ocasión vamos a hablar de las abuelas y los abuelos. Vamos a hablar de la importancia de la participación activa, sobre todo de las abuelas, en educación de los nietos y las nietas. Hay personas que han tenido más cercanía con sus abuelas que con sus padres y sus madres. Más adelante conoceremos la historia de una persona que nos cuenta cómo su abuelita lo crió y lo educó. Para dar inicio, veamos cuáles son las funciones de los abuelos y las abuelas en la vida de los nietos y nietas. De entrada, la función de un abuelo debería ser simplemente chinchinear a los nietos, porque un abuelo, una abuela de cajón no tienen obligaciones, digamos, ni de crianza ni de educación con los hijos. Lo ideal sería que un abuelo pudiera simplemente disfrutar a los nietos, y tenerlos con él simplemente en espacios de esparcimiento, ¿verdad? De que me los prestan un rato el sábado para jugar, de que los llevo a un paseo. Esa debería ser la función del abuelo. En Nicaragua no es esa simplemente. Muchas veces las madres han tenido que trabajar, más ahora en esta época, ¿verdad? Y en esta situación. Entonces las abuelas pasamos a ser un apoyo de las hijas y de los hijos cuidando a los nietos. No es necesario que sea directo, porque a veces no necesitamos hacerlo personalmente, tal vez hay alguien que lo hace, pero la confianza de la hija, de los hijos, de que están siendo, ¿verdad?, supervisados o cuidados por la abuela es muy importante. Evidentemente cuando hay voluntad de hacerlo, porque muchos abuelos y abuelas lo ven como una carga más que se les impone, porque hay hijos e hijas que no consultan con ellos la posibilidad de que se hagan cargo de los niños, sino que simplemente se los dejan, ¿verdad? Entonces lo ideal sería discutirlo, comentarlo. Mira, mamá y papá, o mamá o papá, puedes hacerte cargo de mis hijos. Esto va a significar un intercambio donde yo voy a ganar que los atendas, que les des afecto, y yo voy a darte a vos una platita para que te ayudes con tus gastos. ¿Verdad? Como decimos en buen nicaragüense, lo hablado es lo entendido. El problema es cuando alguien ya asume que porque es mi papá y mi mamá y no trabajan, ellos se van a hacer cargo de mis hijos. Y entonces uno tiene que ser cuidadoso, ¿verdad? Es decir, no deja uno de ser un modelo, pues. De ahí la responsabilidad para mí tan grande de ser abuela o de ser abuelo, pues. Porque los nietos se fijan cómo es uno, cómo habla uno, cómo es uno, pues cómo se comporta y todo. Entonces, en cierta forma, indirectamente está uno incidiendo en la educación de los hijos, de los nietos, en la forma de tratar a los hijos y a ellos. Ellos se dan cuenta si es con afecto, con grosería o de otra manera, pues entonces van aprendiendo. El abuelo y la abuela no tienen que ser una figura de represión, no tienen que ser una figura de control, o no deberían de ser. El abuelo y la abuela son realmente aquellas personas con las quienes compartir momentos bonitos, ¿verdad? Con las que compartir historia, con las que compartir tradiciones, con las que compartir vida, si nosotros sabemos usarlo. Yo estoy clara que estoy hablando de un abuelo particular. El abuelo, la mayoría de las veces en Nicaragua, no tiene esa opción, le toca cuidar a los nietos, quiera o no quiera. A veces no es solo cuidarlos, a veces es asumirlos, porque el papá o la mamá se fueron a Costa Rica, se fueron a Estados Unidos, se fueron a España, pasaron 6 meses y no les mandaron ni un peso, y esos abuelos tienen que ver de dónde sacan la plata para mandarlos a la escuela medio vestido, para darles de comer. Y cuando apareció la platita, pues los abuelos empiezan a hacer milagros para que estos chavalos se críen. A veces los padres no regresan nunca a Nicaragua, y estos abuelos se convierten, no siguen siendo abuelos, se convierten en padres y madres, ¿verdad? Y eso le toca a los abuelos. Hay algunos padres de familia que deciden dejar a sus hijos e hijas con la abuela para que ella los cuide durante el día. Las psicólogas Marta Violeta Trujillo y Eneida Arzate nos explican lo que los padres y madres de familia debemos de hacer cuando se llega a este acuerdo. Cuando nosotros hacemos este trato de que nuestros padres cuiden de nuestros hijos, hay que cuidar, hay que conversar con ellos sobre cómo queremos esa relación, cómo queremos que les traten a nuestros hijos. Muchas veces nosotros adultos nos encontramos diciendo,
cuando yo tenga mis hijos, yo voy a ser mejor padre de lo que mis padres fueron conmigo. Yo no les voy a hacer esto, o yo voy a hacer esto con ellos. Entonces, si nosotros pretendemos que sean nuestros padres quienes cuiden a nuestros hijos, tenemos que dejar claro con ellos, digamos, cómo queremos que se críen nuestros hijos, qué tipo de disciplina queremos imponer. Porque si yo castigo una situación que mis padres no van a castigar, entonces estoy dando a los chavalos un doble discurso y en vez de hacer una relación bonita entre todos, estoy complicándoles la vida. Porque el niño quiere estar con su abuelo, que le da permiso de hacer esto, pero no conmigo, que no le doy permiso. Entonces tenemos que unificar los criterios de crianza para que las tres partes que estamos involucradas, abuelos, nietos y padres, pues todos sigamos una misma pauta de funcionamiento. Es muy difícil, acaba de tocar un punto muy difícil. Porque uno tiene la costumbre, como padre, ¿verdad? Y ahora como abuelo, de mandar, de querer que se hagan las cosas como uno dice. Y en ese sentido uno tiene que ponerse como más actualizado, de cosas que antes se usaban y que ahora ya no se usan, por un lado. Por otro lado, también hay que arreglar y definir con los hijos. Nunca, pienso yo, enfrente de los nietos, nunca. Sino cuando no están los nietos, decirle a la mamá o al papá, mira, la niña o el niño hace esto y lo otro, yo creo que quedemos claros, porque vos le dijiste que sí podía agarrar esto o comer lo otro, y yo no lo permití. Entonces me dijo que vos habías dicho que sí, por ejemplo, para poner un ejemplo cotidiano, ¿verdad? Entonces, entra en conflicto el niño o la niña y uno también. Entonces, sin que esté presente el niño o la niña, arreglar eso, pues eso u otras cosas, de vestido, de comida, de salida, porque muchas veces dicen, no, si mi mamá me dijo que venían a las 5 Isabel por mí, que me tenía permiso, ¿verdad? Por ejemplo. Y si no le dijeron a uno, ¿cómo se va a ir? Claro. ¿Y a dónde vas? ¿Con quién vas? Y a lo mejor sí le dieron y no sabíamos. Y pues, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que arreglar eso. Esos límites son muy difíciles de alcanzar, porque muchas veces la madre y el padre, por la prisa que tienen en salir o en irse, se les ha olvidado decirnos, ¿verdad? Lo que hay. Ahora, reglas generales sí son las de la casa, o mamá, la niña no va a comer esto porque el doctor le dijo que no lo comiera, no iba a hacer esto porque tal cosa, por favor. Ok, uno ya sabe, pero si no le dice nada, usted lo comenta. O también la necesidad de uno de querer hacer las cosas como siempre las he hecho, como las hice, como las hice, y así soy yo. Y ahí es el llamado para nosotras mismas, en el caso de las abuelas. Nos revisemos que no somos nosotros las que estamos poniendo las reglas, por un lado. Pero sí tenemos autoridad y respeto. En nuestro país existen muchísimas personas que han sido criadas, educadas, cuidadas con esmero por sus abuelitas. Yo me incluyo dentro de esas personas. Para conocer un poco más sobre estas vivencias importantes en nuestra sociedad y en nuestras familias, vamos a escuchar el testimonio de Mario Guevara, quien nos cuenta su experiencia con su abuelita. Mi abuelita vivía en Estados Unidos cuando mi mamá salió embarazada. Entonces ella se vino de Estados Unidos y desde ese momento pues no volvió a irse. La llegada de un nieto a la familia puede significar para el futuro abuelo una nueva fuente de alegría infantil. Para la abuela de Mario significaba una oportunidad de criar a una persona como un hijo. Siendo el primer nieto, siempre las abuelas pues son más pegadas con los primeros nietos, pienso, y con los nietos en general. Pero con ella fue distinta porque tal vez mi mamá no tenía la suficiente, era una joven, no tenía tal vez la suficiente madurez para asumir eso que le venía, pues tener un hijo, criarlo. Entonces ella siempre estuvo ahí para apoyarla en ese momento. Y pienso que esa cercanía con ella era la que me cuidaba mientras no estaba mi mamá. Entonces yo empecé a decirle, y como todo el mundo le decía mamá, y los niños repiten lo que dicen, pues yo empecé a decirle mamá, y a mi mamá realmente no le decía su nombre, pues. 6 años han pasado desde la muerte de la abuela de Mario, pero los recuerdos de su infancia siguen tan vivos como si fueran ayer. A los 13 años dormía con mi abuela todavía. O sea, yo estaba grande y no quería dejar de dormir con mi abuela. ¿Y por qué? Porque era como me sentía protegido. Con mi abuela, ella siempre trabajó para mantenernos a nosotros, tanto a mí y a mis otros dos hermanos, pues. Y en ese momento eran los que estaban. Ella siempre trabajó, ella siempre nos dio todo lo que necesitábamos.
Ella estaba pendiente de si sabía leer o no sabía, cómo me iba en la escuela. Ella siempre era la que estuvo ahí. Para Mario, su abuela era como su madre. De ella aprendió todo lo que representa hoy como profesional, hombre, esposo y papá. Me enseñó que siempre se debe trabajar duro para lograr lo que uno tiene y que no hay necesidad pues y me enseñó que uno debe ser siempre ponerle empeño a las cosas para poderlo lograr. Me enseñó a que uno debe ser estable en los trabajos, uno debe de respetar a la gente, ser amable. Siento que parte de ese Mario jocoso y ese Mario amable que platica con mucha gente, esa es parte de mi abuela, pues, porque mi abuela, todo el mundo la quería, todo el mundo la saludaba. Doña Tere, en esta cuadra, ¿verdad? Los chavalos jóvenes la pasaban saludando y aunque ella no pudiera ir a la venta ya, los chavalos, doña Tere, ¿no quiere algo que la vaya a comprar? Entonces, ella era una persona súper amable y muy querida por la gente. Creo que sí, eso me enseñó. Ella fue la que me enseñó a cocinar. A ella a veces la contrataban para cocinar y ella me llevaba. Con mi abuela me enseñó que tomar no es malo, simplemente pasarse quizás sí. Entonces con mi abuela fue mi primera borrachera, mis primeros tragos con mi abuela, mi primer cigarro con mi abuela. Digamos, era una relación tal que escuchábamos música juntos, nos gustaban los bookies, mirábamos lucha libre juntos, discutíamos de las telenovelas. Entonces, era una relación muy bonita. Entonces, si salíamos, si ella tenía que ir a una fiesta, a un casamiento, a un cumpleaños, entonces iba conmigo, ¿ya? Fue una relación bien cercana, que al punto que, pues, cuando ella muere, pues, es como murió mi mamá, pues. Además de enseñarle los vaivenes de la vida, Mario también tuvo de su abuela un apoyo incondicional. Su abuela no solo era una imagen maternal, ella representaba algo más. Poder tener una amiga. Con mi abuelita yo le conté muchas cosas que a nadie más se las iba a contar. Tenía una amiga, yo les ponía mis problemas, ella me aconsejaba, pero o simplemente me escuchaba porque tal vez no quería meterse en algunos asuntos, pero sí siento que tuve una gran amiga que siempre me escuchó. Ahora que Mario es mayor, son indudables los beneficios que obtuvo de su abuela, un ser que muchas veces no sabemos valorar. Pienso que deben de gozar, ahorita que está viva la abuelita, gozarla, escucharla, que te cuente todo. Que te cuente de la familia. Yo conocí a todos mis antepasados a través de ella, que me contó cómo ella cómo nació en la isla de Ometepe, cómo ella empezó, su mamá y les enseñó a hacer puros y así se ganaban la vida vendiendo puros. Cómo ella se vino de la isla de Ometepe, cómo un tiempo vivió en San Carlos, cómo era mi abuelo, entonces conozco a todos mis antepasados. Hay que escuchar a los abuelos. Son historias muy bonitas que tal vez no se escriben, pero que eso te queda en la memoria.